Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos una vez más a este programa donde hacemos una publicación periódica de estudio bíblico de forma expositiva. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida al episodio número 78 de esta publicación. Agradecemos a Dios la oportunidad que Él nos da para compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y para conversar acerca de lecciones y elecciones que nos brinda el texto bíblico. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Pues agradecido con Dios por la oportunidad de estar nuevamente en este espacio de estudio bíblico. Este programa es un programa especial, es un programa distinto un poco. Tenemos que compartir con nuestra audiencia un hecho que, bueno, nos entristece un poco, pero también nos llena de alegría por el significado de victoria que tiene. Elecciones es un proyecto que nació hace algunos años ya en el contexto de la Iglesia Central. Participábamos 3 personas directamente en el proyecto y teníamos una coordinadora de comunicaciones que nos acompañaba y que nos ayudaba muchísimo en la difusión de este programa. Muchas personas que nos escuchan gracias al envío que hacía nuestra hermana María. La hermana María ha partido con el Señor. Nos unimos también en oración por la familia de nuestro hermano Dwight. Y bueno, yo quisiera en esta ocasión recordar su vida y recordar todo el apoyo que nos brindó en su momento. En algún momento yo recuerdo que dejamos de publicar elecciones antes tenía un formato escrito, lo dejamos de publicar y debo decir que ella insistió con vehemencia para que regresáramos, de manera que el regreso de elecciones aún en formato de podcast se hizo por esa insistencia de nuestra hermana María, a quien recordamos en este episodio especial. Dwight, no sé si usted nos quiera compartir algunas palabras. Así es, mi amada esposa María Torres, partido con el Señor. Y hay que reconocer en este momento toda su labor, porque ella oía, ella gestionaba, porque fuera, como usted lo decía, la coordinadora de comunicaciones, y muchos fueron bendecidos a través de este trabajo que ella realizaba. Tenía un trabajo arduo de comunicaciones que sé cuánto tiempo le significaba, pero lo hacía con mucha alegría y con mucha entereza. Entonces eso fue hermoso, se nos ha ido esta colaboradora y el Señor, la verdad es que la usó grandemente y por ello estoy muy agradecido. Y vamos a honrar esa memoria para continuarla. Así es, además de coordinadora, era editora en jefe, porque cada programa que escuchaba o que veía lo corregía, lo editaba y nos mencionaba, nos decía hacia dónde, qué estuvo bien y qué estuvo mal. Hubo algunos episodios que hicimos en video, en formato video, y recuerdo que el video primero pasaba por allí, ella lo miraba y decía sí o no. Y nos ayudaba Sí. muchísimo con todo eso. Como ocurre también con el caso de la hermana Yolanda, que es otra de nuestras editoras, como usted dice, que están al tanto también como un ojo agudo. Entonces son otras miradas y otros criterios que siempre tenemos allí vigilantes sobre lo que hacemos, y lo cual agradecemos. Por supuesto, creo que este trabajo es un trabajo en equipo y hoy recordamos este trabajo que hacía nuestra hermana María con nosotros. Vamos entonces al texto bíblico. Seguimos estudiando el Evangelio según San Juan y usted mencionó una palabra muy importante que es entereza y hoy vamos a hablar mucho de esa palabra. Entereza, que estaba buscando en el diccionario y dicen que es el valor, la fuerza para enfrentar las cosas y hoy vamos a hablar mucho acerca de esa palabra. Nuestro episodio está basado en Juan capítulo 18. Entonces, Dwight, adelante con la lectura, pero antes cuéntenos en qué versión va a leer y desde dónde hasta dónde tendremos la lectura bíblica el día de hoy. Pues vamos a leer en la versión Reina Valera 2020. Vamos a leer entre el versículo 1 y el versículo 27, que es la sección en la cual Jesús
está ante los judíos. Es el arresto de Jesús, pero tiene varias etapas y en esta etapa que vamos a leer hoy estará frente a los judíos. Dichas estas cosas, Jesús salió con sus discípulos y pasó al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y entraron en él. Judas, el que lo iba a entregar, también conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Así pues, Judas, habiendo tomado una compañía de soldados y guardas, de los principales sacerdotes y de los fariseos, se dirigió a ese lugar con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todo lo que iba a sucederle, salió a su encuentro y les preguntó: ¿A quién buscáis? Le repitieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Con ellos también estaba Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles Jesús: Yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Así se cumplía lo que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: envaina tu espada. ¿No he de beber la copa que me ha dado a beber el Padre? La compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente ante Anás, que era el suegro de Caifás, y sumo sacerdote aquel año. Este Caifás fue el que había dado a los judíos aquel consejo: es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro se quedó afuera a la puerta hasta que salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, quien habló con la portera e hizo entrar también a Pedro. Y entonces la criada que hacía de portera le preguntó: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro respondió: no lo soy. De pie, los siervos y los guardias se calentaban en torno al fuego que había encendido porque hacía frío. También Pedro se quedó de pie junto a ellos calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente ante todo el mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a quienes han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Al oír esta respuesta, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada y le dijo: ¿cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro seguía en pie, calentándose, y le preguntaron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, replicó: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez, y en aquel momento un gallo cantó. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica. Debo decir que volvemos un poco a ese estilo narrativo del Evangelio de Juan. Lo habíamos dejado unos capítulos atrás porque Jesús había estado con sus discípulos enseñándoles en la última cena. Los últimos episodios de lecciones han estado tratando acerca de una enseñanza final que Jesús tiene con sus discípulos en torno a la comida, en torno allí a la mesa. Jesús está con ellos, les habla acerca de lo que va a pasar.
En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la oración de Jesús por sus discípulos. Y allí estábamos hablando de conocerle a Él y la profundidad que tiene realmente el saber quién es Él en sus palabras y en sus hechos. Habiendo dicho esas cosas, nos cuenta Juan, Jesús sale con sus discípulos y se dirige allí a un lugar particular, puntual, donde ya se había reunido previamente con sus discípulos, y aparece Judas que ha estado saliendo en varias oportunidades en el Evangelio de Juan. Había estado con ellos en la cena, Jesús había tenido unas palabras directas con él: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas había salido y aquí lo vemos de nuevo. Llega Judas acompañado por unos soldados, acompañado por los alguaciles de los principales de los sacerdotes y los fariseos, y fue allí con linternas y antorchas y también con armas. Ese es como el principio de una situación que va a pasar, lo que llamamos la pasión de Cristo. Y Dubái, coméntenos un poco cómo usted ve este principio del fin, un poco. Bueno, después de la contextualización que usted nos ha dado, y que pues también es oportuno decir que es lo que pretendemos, lo que vemos que nos enseña este pasaje, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Y con usted discutíamos en minutos previos que este pasaje nos muestra la entereza con la que Cristo afronta esta adversidad. Un momento difícil, que a todos nos llega momentos difíciles en la vida, pero Jesús nos muestra cómo esa entereza, el conocimiento, porque Él interpretó perfectamente que tenía que afrontar este momento adverso, pero lo hace con esa entereza, con ese carácter decidido y vehemente para decir: aquí estoy, lo asumo y protejo los míos, porque protegió en medio de esta adversidad a sus discípulos. No dejó que ninguno se perdiera, salvo el que ya le iba a entregar, como usted menciona, en este evento en el que pues se aproxima Judas. Notemos que en este evangelio, esta narración, Judas no le besa. Judas sencillamente llega con esta cuadrilla de hombres armados, violentos, ¿sí? Y al aproximarse, pues está este despliegue de luces en medio irrumpiendo en este jardín conocido por Judas, porque Judas era un asiduo con Jesús. Allí iba con frecuencia porque habían ido múltiples veces. Entonces conocía perfectamente las costumbres, como lo hacen los malhechores, que te estudian, saben por dónde caminas, cuál es tu camino, cuáles son tus costumbres, y las usan para ver cómo te dañan. Entonces aquí observamos que el que primero fue su amigo, su hombre de confianza, su discípulo, pues aquí en este caso se aproxima con los adversarios. Entonces esas son unas primeras apreciaciones que yo encuentro aquí en esta escena de entrada hacia el arresto y el juicio de Jesús, porque hoy es un episodio de juicio ante el sumo sacerdote, ante los judíos. Precisamente hacia allá nos dirigimos, hacia ese juicio, pero la escena que nos presenta Juan es una escena casi que de película. Está entrada la noche, hace mucho frío. Es un detalle ahí que también nos permite hacernos la reconstrucción de la escena. Hace frío y en esa noche llegan soldados, llegan principales de los sacerdotes, alguaciles, llegan con armas a prender a Jesús. Jesús, como él lo va a decir más adelante en el juicio, siempre ha estado predicando en público y siempre ha estado con acceso para todas las personas, pero aquí llegan de noche con antorchas, con velas encendidas. Otra traducción dice que con lámparas, asumimos que sean lámparas de aceite, con antorchas, con armas, llegan a prenderle a Jesús. Y Jesús sale al encuentro de ellos, no se esconde, al contrario, les sale al encuentro, se les adelantó y les hace una pregunta: ¿a quién buscáis? Está oscura la noche, Jesús sale, se escucha su voz: ¿a quién buscáis?
Y ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dice: yo soy. Estaba Judas con ellos. Y cuando Jesús les dice: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. No sé, Dubái, si usted tenía en su memoria esta escena. Yo en lo particular no. Y cuando la leí en Juan, pues me di cuenta de unos elementos allí muy dicientes. Es el poder de Jesús en sus palabras. Y esa frase del yo soy, de la que hemos hablado tanto en Juan, aquí vuelve a aparecer. Yo soy, la respuesta y la reacción que tuvieron ellos, o el poder de su palabra en la vida de aquellas personas. Efectivamente, el yo soy que tanto hemos encontrado con poder dentro de este evangelio. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Sí, tantos yo soy que son tan contundentes. Sí, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, este es un yo soy que no contaría en ese conteo que se suele tener, pero es un yo soy devastador para quienes vienen a apresar a Jesús. Les hace caer. Una muestra de que ¿qué podría hacer Jesús si quisiera? Porque a veces vemos, usted menciona las películas, tantas películas se han hecho acerca de esto, pero esto nos muestra a un Jesús no indefenso, que hacen con él lo que quieren. No, él podría hacer lo que quisiera. Con solo decir yo soy, les derrota. Ahí está una pequeña muestra. Sin embargo, él renuncia a ese derecho, renuncia a esa potestad, porque él lo que quiere es beber la copa que el Padre le ha dado. ¿Sí? Ahí cuando Pedro se toma, es curioso ver a un discípulo armado, ¿no? Se pregunta uno si en general todos los discípulos iban armados, pero Pedro se consiguió una espada, y entonces es cuando se toma la justicia por sus manos y viene y le corta la oreja a uno de los de la cuadrilla. ¿Sí? Y yo cuando leía esto decía, ¿no le sanó la oreja? Porque pues, tenía en referencia a lo que había ocurrido en los otros evangelios. Y no, en esta narración del evangelio según Juan, no importa si le sanó la oreja o no. Muchas veces leemos los evangelios de forma complementaria. Una escena que nos cuenta un evangelio la complementamos con lo que nos cuenta, digamos, Marcos, la complementamos con Mateo, la complementamos con Lucas. Pero es importante tener en cuenta que cada evangelista vio la historia de una forma diferente y por eso nos la narra de una forma particular, respondiendo a unas necesidades puntuales de sus oyentes o de sus lectores del primer siglo. Y cada uno dirige su evangelio a un público en particular. Y es por eso que nos llama la atención elementos que no encontramos aquí, ¿no? Como por ejemplo de que Jesús sanó la oreja de Malco. Aparte, aquí en Juan nos dicen el nombre de aquel siervo, se llamaba Malco. En los demás evangelios no aparece. En los demás evangelios aparece el beso de Judas, aquí no aparece. Entonces son elementos que a la hora de estudiar el texto bíblico resaltan porque nos parecen que son llamativos. Como cuando cambias el canal y hay un noticiero que te resalta unas cosas y hay otro que te resalta otros aspectos. Entonces estamos ante este Juan que nos está resaltando estos detalles de que Pedro dice, no, deja tu espada en tu vaina porque la copa que me ha dado el Padre la voy a beber. Jesús sabe su rol, se los ha dicho antes a sus discípulos, sabe qué es lo que va a pasar, él sabe a qué ha venido y enfrenta el hecho con toda la entereza y con toda la firmeza de quién es él. Yo soy. Se los dice en 2 ocasiones, yo soy. Buscan a Jesús, yo soy, aquí estoy. No me estoy escondiendo, no estoy correteando por el huerto, esto no va a ser una persecución, no, aquí estoy, soy yo. Ese yo soy me parece importantísimo, que es una conexión directa con Éxodo y que ha salido, como ya lo ha mencionado usted, Dwight, a lo largo de este evangelio. Jesús sabe con claridad qué es lo que viene, lo asume y a partir de esta narración comienza todo un tema de un juicio, de un proceso legal como tal.
A Jesús le prenden, lo atan y le llevan primeramente a Anás. Anás había sido sumo sacerdote hacía muchísimos años, era un anciano que tenía mucho renombre en los círculos allí políticos y judiciales de los judíos. Era el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote y Caifás ya había salido previamente en este evangelio, cuando hacen una convocatoria y analizan qué es lo que está pasando con Jesús y deciden allí en esta reunión que a Jesús hay que darle muerte, y el argumento lo da Caifás. Es conveniente que un hombre muera por todo el pueblo. No vamos a dejar que los judíos vengan por culpa de Jesús y acaben con todo el pueblo. No. Lo correcto, había dicho Caifás en esa reunión, es que uno muera por todos. Esa frase, que es una frase que describe muy bien la salvación, a Caifás nunca le sirvió para salvación. Precisamente a él lo condenó. Háblenos un poquitico de esa frase, Dubái. Sí, hay verdades que, como en los juicios, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, y en este caso, pues es uno de los acusadores el que resulta condenado por las frases que dice, porque esta verdad que es salvadora para todos los que entendemos esto con reconocimiento y con arrepentimiento, decir: Señor, reconozco que tú has muerto por mis pecados. Yo soy uno de esta multitud, de este pueblo que necesita tu redención, y sé que has pasado esta copa, esta muerte, es para salvarme. Pero Caifás dijo en su momento, en este complot que usted nos menciona, que hacía unos días habían hecho con los judíos, decir: vamos a darle muerte porque esto se nos está saliendo de control. Entonces, en ese complot, Caifás habló, y en esa oportunidad nos había dicho Juan, el escritor, el evangelista, diciéndonos: esto lo dijo porque era el sumo sacerdote y por eso profetizó diciendo de esa manera que Jesús iba a morir por los pecados de todo el pueblo. Pero esta verdad no parece que jamás haya hecho mella, que no sé si años más tarde Caifás por alguna circunstancia haya aceptado a Jesús como su Salvador, pero con los datos que tenemos no está. Esta frase entonces no le salva. Correcto. Entonces, démonos cuenta cómo una persona, aunque pueda tener una verdad y expresar una verdad, esa misma verdad le puede condenar porque no cree en ella. En realidad, él lo que estaba haciendo era ir por otro lado. Hoy la leemos y decimos: aquí está resumida la gracia, pero para él fue su condenación. Según los datos históricos, como usted lo menciona, Caifás luego fue perseguidor de los cristianos. Entonces, al parecer no tenemos rasgo o rastro mejor de que Caifás haya entendido quién era Jesús. Apresan a Jesús, lo atan y lo llevan primero, porque Jesús luego va a ir a donde Caifás, pero primero lo llevan donde Anás, que era el suegro de este Caifás de quien estábamos hablando. Aquí hay un paréntesis en la narración, y Juan nos habla acerca de Pedro. Simón Pedro le seguía, y otro discípulo también. Aquí hay un tema de ocultar quién era ese otro discípulo. Se cree que es Juan, pero que no se quiere no quiere mencionar su nombre, solo que queda otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio de la casa de Anás, y Pedro se quedó afuera, en la puerta. Pero aquí este discípulo era conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Y aquí Pedro entonces se acerca y es reconocido. La portera le dice: ¿eres tú uno de los que anda con este hombre? Y Pedro le dice: yo no soy. Y allí Pedro se acerca donde estaban los siervos y los alguaciles, a una hoguera o a una... se me fue el nombre. Una chimenea, un fuego. Chimenea. Bueno, no sabemos si allí se usaran las chimeneas, pero al fuego para calentarse. Entonces yo me imagino en estas épocas de invierno, cuando estamos grabando esto, hoy estamos en invierno en España, aunque estamos entrando al primer mes, ya las chimeneas aquí se prenden y no hay nada como ir acercándose a ese fuego para buscar temperatura, y así estaba Pedro.
pero allí calentándose, lo reconocen, saben quién es él y él niega a Jesús. ¿Qué decir de este pasaje de el discípulo oculto, pero que tiene contactos y que los mueve para lograr un objetivo? Bueno, lo que suele darse en los juicios, en estos contextos jurídicos, un contacto, fulanito llama a tal, permite ciertas prebendas, todos los discípulos habían sido dispersados. Hay otros evangelios otra vez que nos hablan de eso, no, sencillamente la intervención de Jesús. Dejen estos ir, porque Jesús en medio de la adversidad estaba cuidando de los suyos, sí, algo muy, muy significativo. Efectivamente, los dos que se quedan son este que tiene contactos, que era conocido del sumo sacerdote, entonces dice, yo voy a mover por allí mis fichas, y entonces empieza un poquito con lo que aquí en España se conoce como el enchufe y tal, a mirar que por lo menos que estén cerquita de lo que está ocurriendo, saber qué ha seguido, qué han dicho, cómo va el caso. Sí, y entonces, pues lo que nos dicen es que va entrando como un poquito más adentro Pedro, el otro tenía más manera de irse moviendo entre las diferentes esferas, pero Pedro poco a poco va allí, pero se pone en aprieto porque justamente él había tomado su espada. Sí, qué curioso que no esté arrestado, sí, porque haber hecho violencia contra los que estaban allí, pero y fue una de las cosas por las cuales le reconocieron, ay, yo te vi, tú estabas en el huerto. Varios de los que estaban en esa casa del sumo sacerdote, pues entonces están identificando a Pedro, y Pedro negándole porque está en la boca del lobo. Sí. Correcto. Otro elemento que me llama la atención, lo voy a dejar solamente de mención, es la portera. A mí cuando lo leí me encontré ahí, y son cosas que uno a veces pasa muy rápido, pero era una mujer, la criada portera, en un contexto muy particular. Quien está a cargo de la puerta es una mujer. Que ocurrió después con Pedro también, cuando Pedro estaba encarcelado más adelante en el libro de los Hechos, quien sale a abrir la puerta porque estaban adentro orando porque Pedro fuera liberado, y cuando llega y Pedro golpea la puerta porque había sido liberado, la que sale a abrir es una mujer, es una portera. Aquí me llama la atención. Cierran ese paréntesis el narrador y nos vuelve a ubicar a Jesús frente a Anás, a este anciano muy respetado, y se genera aquí un juicio. Está ahí frente a Anás y le pregunta acerca de sus discípulos, acerca de su doctrina, y Jesús les dice, yo públicamente siempre he hablado, ¿por qué me preguntas a mí? Si tienen algo de acusarme, pues acúsenme ustedes a mí, pero yo no me voy a autoacusar. Y vemos aquí un Jesús en rol de preso, pero también en rol de abogado, defendiéndose y no autoincriminándose. Un Jesús que muestra frente a una autoridad también esa entereza. ¿Cómo ver ese apartado, Dwight? Vuelve a mostrarnos no a este Jesús de las películas un poquito tonto, un poquito... No. Él con entereza dice, no te voy a hacer tu trabajo. Si tienes pruebas, pues muéstralas. Yo no, todo lo que he dicho lo he dicho en público, ¿sí? Consigue testigos, ¿no? Consigue testigos. Haz tu trabajo. Yo no haré tu trabajo. Lo he dicho en público, que es cuando uno de los guardias le abofetea, y Jesús también con entereza le dice, ¿por qué me has golpeado? O di que he dicho mal, para que, pues, en que estoy fallando. Pruebas, esto es un juicio, juzga justamente. En muchos contextos, cuando tratamos esa historia particularmente de Jesús, pensamos en un Jesús cabizbajo, triste, que lo llevan, que casi que es llevado en contra de su voluntad. Aquí Juan nos presenta
todo lo contrario. Un Jesús que sabe muy bien qué es lo que va a pasar, un Jesús que acepta muy bien lo que va a pasar, un Jesús que custodia a los suyos, que guarda a los suyos, que protege a los suyos, un Jesús que se defiende tanto frente a Anás como frente a este hombre, este alguacil que lo golpea, y Jesús con certeza, con osadía, le responde. Y qué bueno que en esta ocasión podamos comenzar a pensar en ese ejemplo de Jesús, que contradice, por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro se esconde, Pedro lo niega, Pedro está detrás. Judas lo entrega. De pronto los otros discípulos, aunque no salen en el pasaje, se escabullen, huyen. Pero aquí está Jesús enfrentando lo que viene con esa osadía, con esa entereza propia de él. Ha estado 3 años y medio predicando en público, en el templo, en las sinagogas, ha hecho milagros, los reconocen. Y aquí no va a ser la excepción, él no se va a esconder. Vemos a un Jesús respondiendo a unas acusaciones y diciendo, listo, hacia aquí estoy, si me han traído, acúsenme y ustedes muéstrenme las pruebas. Un Jesús con entereza. La verdad, cuando dice imiten a Cristo, esta actitud de conocimiento de todas las cosas, una visión, diríamos, para un caso que nosotros, usted lo ha dicho varias veces, Jesús sabía lo que le iba a pasar. Incluso Juan nos lo agranda y dice, sabía todo lo que le iba a pasar. ¿Sí? Yo cuando estoy entre las situaciones, pues no pretendo tanto, no conozco todo lo que me va a pasar, pero sí sé que hay uno que me está cuidando, que Jesús dice, no, dejad estos ir, porque él dice, estaba cuidando de los suyos, ¿sí? Entonces, dejad que estos se vayan para que se cumpliera lo dicho, de los que me diste no perdí ninguno. El Señor no quiere perder a ninguno. Entonces, cuando estamos ante esto, pues tenemos esta actitud ejemplar de entereza frente a las cosas y de no es un cabizbajo tonto, bajar la cabeza tontamente, sino lo contrario. Estar atentos con la mejor actitud para poder resolver mejor las cosas, como en los aviones. Si lo primero que te dicen es ponte a salvo tú y así podrás salvar a todos los demás. Entonces es una actitud así de en medio de todo lo malo que está pasando, cuidarse, permite también ver cómo Jesús se cuida a sí mismo y cuida de los demás. Se cuida a sí mismo, no evitando lo que le va a pasar, todo lo contrario, pero sí no haciendo el trabajo de los demás. El pasaje de hoy termina con una mención que usted ya había hecho, y es que Pedro niega a Jesús estando allí calentándose. Lo reconocen de nuevo, dicen, usted fue el que estaba allí en el huerto, el que sacó la espada. Pedro lo niega y enseguida cantó el gallo. Entonces, ahí termina. Y esos dos paralelos, pues ese paralelo es muy importante. Sí, y otra de las diferencias con los otros evangelios, habíamos visto que en otros evangelios Pedro llora amargamente por la condición de haberle negado. Aquí no. Sin embargo, visto en un contexto más amplio, pues veremos a un Pedro que más adelante, por su permanencia y esto, el otro discípulo pareciera que también llega hasta las últimas líneas del Evangelio y pues sí tienen una ventaja por haber permanecido con Jesús en el sentido de que Jesús también va a estar más con ellos. Y en la última caminata que vemos del Evangelio, pues justamente vemos a Pedro y al otro discípulo caminando con Jesús hasta las últimas. O sea, esa permanencia también fue ganancia. Y permítame adelantarme un poco en la historia y mencionar a Pedro predicando el día de Pentecostés. Uh-huh. Y es que hay un cambio trascendental en a ver, ¿cómo decirlo? Estando solos y estando con el Espíritu Santo en su vida. Jesús les dice, yo me voy a ir, pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa promesa es la que hoy enriquece nuestra vida. No se trata de lo que nosotros hacemos
y de nuestras fuerzas para afrontar la vida, para afrontar las circunstancias que tenemos, sino que se trata de su Espíritu en nosotros, de lo que nosotros podemos hacer gracias a Él, gracias a su gracia y gracias a su compañía. Y hoy podemos entonces ver el ejemplo de Jesús, su entereza, y pensar que nosotros también podemos hacerlo, no por nuestras fuerzas, porque la verdad es que sin Dios somos otro Pedro, somos otro Judas, sino que hoy podemos decir que es gracias a su Espíritu en nuestra vida que podemos afrontar las circunstancias que nos rodean con esa entereza, así como lo hizo Jesús. Creo que podríamos ya, para ir cerrando este episodio de White, ir mencionando algunos puntos que podemos aprender de este pasaje. Pues en el recurso cinematográfico que hemos venido invitando a usar y usando nosotros para aprender cosas, entonces sobre todo enfatizo en la entereza de Jesús. Entonces, como actuando de Cristo, vemos esa comprensión de todo lo que está pasando en un contexto muy amplio de todo, ver todo lo que va a pasar, ¿sí? Yo creo que en cierto modo uno sí puede simular esto. He perdido a mi esposa, pero me puedo salir un poco de esa circunstancia adversa y ver el panorama universal, el panorama eterno de una mujer que está ahora con el Eterno en su seno. Y ese triunfo me alienta. Lo mismo podría decir acerca de Cristo. Se sale de y sabe todo lo que va a pasar. Sabe incluso que va a bautizar a los suyos con su Espíritu Santo y puede ver a Pedro ahora predicando con vehemencia y con convicción del Evangelio. Entonces puede salirse de esa adversidad y ver las cosas en grande, en victoria. Entonces eso es ponerse en el papel de Cristo. Pero también hemos dicho que si ahora actuamos, otra vez en el recurso cinematográfico, somos actores, y si actuamos de Anás, o de Caifás, mejor, entonces Caifás que dice verdades, yo sí, de Dios te conozco y mi conocimiento es teórico e inútil, Salvador para nada, ¿sí? Entonces son conocimientos que no valen en la vida. Eso a veces nos pasa, me puede estar pasando, cosas que sé, pero no estoy convencido de ello, no actúo a favor mío para que eso me salve, esa verdad que sé me salve me sea útil. Y también puedo ponerme en el papel de Pedro y decir, bueno, ahí como continuar, como mover el contacto por allí, por allá, permitir que... Entonces, a veces somos ese Pedro que quiere, pero que lo hace de aquella manera. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo que nos salva también de esa condición que por nuestras propias fuerzas resulta tan corto. ¿Sí? Correcto. Yo creo que el pasaje nos presenta ese paralelo, yo lo estaba mencionando antes, de unos seres humanos del momento frente a un Jesús eterno, de unos seres humanos que con sus fuerzas llegan hasta cierto punto y cuando se ven frente a ciertas circunstancias o toman malas decisiones como Caifás o terminan negando lo que antes habían creído o lo que de pronto creen como Pedro. Pero por otro lado encontramos a Jesús que enfrenta las circunstancias con entereza y que hoy, gracias a su Espíritu, puede habitar en nuestro corazón y nosotros podemos ser uno con Él. ¿No? Recuerdo ahorita la oración de Jesús de la cual hablamos en el episodio anterior, que sean uno, ¿no? Como tú y yo somos uno. Esa unidad, ese estar, ser uno con Cristo y poder afrontar las circunstancias de la vida así como Cristo, porque es Él en nosotros. Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no nosotros, sino por medio de Él. Y qué bueno que esa enseñanza hoy pueda quedar en nuestro corazón. Así es. Y nos faltó mencionar también a Judas, que a veces hemos tenido la oportunidad de ver a un Judas no solamente de este episodio, sino de todo lo estudiado en Juan, ese deterioro que tuvo como discípulo, de ser llamado, de ser un seguidor suyo, de ser uno que conocía en dónde se oraba,
torrente de Cedrón. Fueron muchas veces y sabía entonces dónde encontrarle. Pero este Judas empezó quizá a criticar, decir, es que lo vimos criticando. Cuando la mujer vertió el perfume precioso sobre Jesús, aquella cena, Judas fue uno de los detractores. Dijo, ¿por qué este desperdicio? Haber vendido este perfume de alto precio y habérselo dado a los pobres. Y Juan nos aclaró que no era porque cuidara de los pobres, sino porque sustraía, robaba de la tesorería que le era encargada. Entonces ese deterioro de Judas, que aquí lo vemos en su escena final con semejante cuadrilla, que aquí a Judas, como ustedes lo recuerdan, no lo besó en este evangelio, y eso no importó. Pero se encuentran con un Jesús todopoderoso. Sí. Yo me quiero quedar también con ese Jesús que sale al camino. ¿Ustedes a quién buscan? A Jesús. Yo soy, o sea, con toda, venga, y su palabra los tira por tierra. Sí. A Jesús nadie lo toma de improviso y ellos no fueron a sorprenderlo. Al contrario, creo que ellos se vieron sorprendidos con el poder de su voz. Y hoy ese mismo Jesús es el que está con nosotros y nos acompaña. Sí. Dwight, hemos llegado al final, creo que el tiempo se nos ha terminado, pero muchas gracias por habernos compartido en esta ocasión estas reflexiones sobre Juan capítulo 18, y quedamos pendientes porque Jesús, después de pasar por los judíos, va a ser entregado a los romanos. Sobre eso hablaremos en el próximo episodio de Elecciones Bíblicas Podcast. Tengo unas palabras de cierre y nos despedimos, Dwight. Solo agradezco a Dios por la entereza que nos da para abordar la adversidad. En Él estamos seguros. Y ahora, pues, en el contexto más amplio, que ya pasó todo este trago amargo, disfrutamos de ese ser uno con Él. Invitamos a todo el que quiera y a nosotros mismos ser uno con Él, que disfrutemos de esa victoria que podemos tener en Cristo. Amén, así es. Nos despedimos de todos nuestros oyentes, deseando que Dios les bendiga mucho. Les enviamos un fuerte abrazo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.